Comunidad universitaria, muy buena tarde. A nombre de la Universidad de Guadalajara y del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas y de la División de Contaduría y sus departamentos, la Maestría en Estudios Fiscales y la Maestría en Finanzas, les da la bienvenida en mérito de este webinar titulado La Contaduría Pública, Perspectivas y Retos para el Futuro. Para dar inicio, me permito nombrar a las distinguidas personalidades que nos acompañan. El contador público certificado, profesionista certificado en fiscal, Jaime Enrique Morales Sánchez, quien es presidente del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco. También nos acompaña el director de la División de Contaduría en esta sala virtual, el doctor Marco Antonio Daza Mercado. Y como moderador de este evento nos acompaña el doctor Antonio Sánchez Sierra, coordinador del doctorado en Estudios Fiscales del CUSEA. Reiteramos el saludo a todos ustedes y les mencionamos que pueden consultar en webinars.cusea.udg.mx los seminarios llevados a cabo y próximos a emitirse. Ahora bien, dejo en el uso de la voz al doctor Antonio Sánchez. Muchas gracias y sobre todo les damos la bienvenida a todos los muchachos, los jóvenes de primer ingreso que entran a la bonita carrera de la contaduría pública, también a los compañeros de posgrados de las maestrías en finanzas, la maestría en estudios fiscales y por qué no también a los compañeros del doctorado en estudios fiscales. Y quiero presentar brevemente porque tiene un amplio currículum y es orgullosamente egresado de nuestra Universidad de Guadalajara. Es un ejemplo para los futuros contadores públicos y sin más preámbulos presento una breve reseña curricular del contador público certificado Jaime Enrique Morales Sánchez. Él es egresado de la Universidad de Guadalajara, joven, egresó en el 98, Jaime, ¿verdad? Su cédula profesional, bueno, aquí lo tienes. Está certificado por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, es especialista en análisis tributario también por la Universidad de Guadalajara, miembro del Consejo de Administración del Instituto de Contadores Públicos, pero él es el actual presidente en funciones de este prestigiado Colegio de Contadores. Además, ha sido miembro de la Comisión Tributaria, tiene una especialidad en impuestos, también en contabilidad y finanzas. Bueno, Jaime, nos saltamos la hora hablando de tu currículum y me da mucho gusto que hayas aceptado esta invitación porque traes una agenda muy cargada de trabajo como presidente, tanto en las comisiones en la Ciudad de México. Y sin más preámbulos, te cedo el uso de la voz para que, bueno, nos des tus opiniones en esta conferencia y yo te estoy avisando unos 10 minutitos antes para concluir el evento. Sin más preámbulos, con ustedes el contador público certificado Jaime Enrique Morales Sánchez. No sin antes saludar también a nuestro señor director que nos da auge y auspicio para todos estos eventos. Muchas gracias y adelante, Jaime, por favor. Maestro Antonio Sánchez, doctor Antonio Daza, para mí es un honor. Nomás voy a hacer una corrección porque no les gusta mi apellido, es Morelos. Entonces, a pesar de ser un héroe de la independencia, no les gusta y siempre me lo cambian. Pero bueno, insistir, agradecerles la invitación. Para mí es un honor el poder estar en mi alma mater, el poder platicar con ustedes, quienes están iniciando o dar el inicio a los webinars de CUSEA, a los muchachos que van arrancando la carrera, como bien comenta el doctor Antonio, esta bonita carrera que es la contaduría pública, lo van a ver y yo estoy convencido que conforme vayan pasando los semestres, van a ver y se van a enamorar cada día más de esta carrera. A quienes inician los posgrados de la maestría en finanzas, de estudios fiscales y el doctorado, pues también darle la más cordial bienvenida. Y pues bueno, vamos a iniciar con esta plática, una plática que cuando me invitó el doctor Antonio, me dijo, oye, van los 3 niveles. Y dije, ay, pues va a estar medio complicado el poder armar una plática en la cual podamos mantener atentos a los asistentes. Pero creo que lo pudimos hacer y así espero que sea y lo veremos al final de la sesión, que esta sesión cumpla las expectativas que ustedes tienen para poder llevar esta plática. Es 1 hora, esperemos que nos sea suficiente. ¿Qué es lo que vamos a estar viendo el día de hoy? Un poquito de antecedentes de dónde los muchachos que van arrancando la carrera de contaduría pública
pueden desempeñarse, cómo ha venido evolucionando, qué es lo que nosotros hoy en día requerimos, cuál es nuestro, vamos a ver, un aliado o lo que yo considero que es un aliado en el desarrollo de nuestra profesión, cómo que son las tecnologías de la información, cómo esas tecnologías de la información han venido evolucionando la propia carrera, el cómo vamos y el cómo hacemos nuestro trabajo, pero de igual forma, así como se desarrolla el trabajo o nos facilita el trabajo a nosotros como contadores, pues también del otro lado, que es la autoridad, ¿no? Entonces, esos medios, esas tecnologías de la información, cómo la autoridad lo ha venido utilizando, haciendo uso precisamente de eso para hacer y ejercer las facultades de comprobación, ¿no? Entonces, vamos a ver cuáles son esas tendencias que han venido dando a conocer las propias autoridades, de cuáles son esas medidas de fiscalización, porque obviamente hay que obtener recursos y precisamente y desgraciadamente por el tema de la pandemia, pues han venido a la baja, y lo vamos a ver. Vamos a cerrar un poco con algunos comentarios respecto al paquete económico que se presentó el día de ayer. Ese lo dejamos más o menos como comodín, ya si el tiempo nos da, pues daremos algunos comentarios al respecto. Comentamos precisamente la pandemia, espero que todos ustedes, así como sus familiares, sus compañeros de trabajo se encuentren bien de salud, creo que es el deseo que tenemos todos. Esta pandemia cada día se va acercando, ¿no? Cada vez a nuestros círculos más cercanos vemos que ya han pasado por contagios de esta enfermedad, pero ojalá que no pase más que de algunos leves síntomas y que no pase a mayores, ¿no? Y quienes han pasado a mayores, pues bueno, externarles nuestro más sentido pésame al respecto. Pues bueno, si gustan voy a compartir lo que es la presentación para arrancar con la charla del día de hoy. Como les comentaba, vamos a iniciar un poquito hablando de cuáles son aquellos campos de acción en los cuales el contador o los muchachos que van arrancando van a poderse desarrollar o se van a poder especializar. Aquí pongo en primer lugar, no por orden de importancia, bueno, a lo mejor sí, porque yo me dedico más al área de impuestos, entonces sí lo ponemos como primer tema, la especial en el área fiscal, ¿no? Para esto, pues bueno, hoy en día tenemos, o están arrancando también aquí, lo que son los 2 posgrados en materia fiscal, lo que es la maestría y la especialidad, y el doctorado, perdón. Entonces, nos podemos dedicar a la parte fiscal. Sin embargo, también tenemos otra derivación de la parte fiscal. Una cosa son los impuestos internos, en los cuales podemos estar debidamente, o debemos estar debidamente capacitados y especializarnos en el área, pero ahora con el tema de la globalización, pues no solamente nos debemos de quedar con la parte de los impuestos internos, sino que cada vez también tenemos que conocer, en la medida de lo posible, qué pasa a nivel internacional, ¿no? Entonces también podemos enfocar nuestra área de especialización a lo que es la parte fiscal internacional, poder generar algunas estructuras o algunos, hacer uso de los tratados y poder ver cómo se tributa en otros países y si a un contribuyente mexicano le es factible o puede o se le interesa estar tributando en algún otro país. El tema de comercio exterior, toda la parte de aduanas, todo lo que tiene que ver con importaciones, con exportaciones, también puede ser un área de expertise en los cuales van a poderse estar desarrollando. El área de seguridad social, también un área muy importante que ha sufrido muchos cambios, no tanto en cuanto a la ley, sí se vislumbran cambios en lo que es ley del trabajo, sin embargo, aquí nos enfocamos nosotros como contadores un poco más al tema de, por ejemplo, hay despachos que se dedican exclusivamente al tema de dictamen de seguro social, entonces puede ser un área en la cual ustedes se van a poder desarrollar sin ningún problema. El tema de estudios de precio de transferencia, ese también puede ser otra de las habilidades que pueden tomar
lo vamos a ver y lo van a ver durante el transcurso de la carrera. ¿Qué son esos estudios de precios de transferencia? Que son básicamente el poder determinar que aquellas operaciones que se hacen entre partes relacionadas están hechas a valores de mercado. Entonces, para esto se requieren hacer estudios especializados, entonces también pueden estarse dedicando a esto. Ya comentábamos el tema de la auditoría de los estados financieros. Me van a decir, oye, pues el dictamen fiscal, o no si tengan el antecedente, la autoridad de un tiempo hacia acá ha desestimado la ventaja de los dictámenes con efectos fiscales, pero no hay que perder de vista que lo que surgió, lo que nació, es un dictamen de estados financieros. ¿Qué es ese dictamen de estados financieros? Es donde el profesionista, nosotros como contadores, emitimos una opinión sobre la veracidad de los datos que presentan los estados financieros. Entonces, el dictamen o el dictamen con efectos fiscales fue una derivación que se dio con el transcurso del tiempo, pero que a final de cuentas hoy en día hay empresas en las cuales les es muy valioso y muy importante el tema del dictamen financiero. El tema de auditoría interna y gobierno corporativo también de un tiempo hacia acá ha tomado mucho auge esta parte en la cual se pueden especializar y pueden apoyar a sus clientes con la parte de la institucionalización. Hay que recordar que muchas de las empresas que tenemos, pequeñas, medianas, muchas son empresas familiares y que en ocasiones el no tener previsto ese cambio generacional puede llevarla al fin de la empresa, ¿no? Entonces, esta parte de la auditoría interna y gobierno corporativo, ¿qué es lo que busca? Pues busca la continuidad de la empresa en el transcurso del tiempo y con el paso de las generaciones. La parte de finanzas, hoy en día también inicia, pues lo tenemos aquí, alumnos que inician la maestría en finanzas, pues también nosotros como contadores, dependientemente que hay una carrera específica para el área de finanzas, nosotros como contadores considero que también al término de la carrera contamos con las habilidades para poder desarrollarnos en el área de finanzas. Otra parte, otra área es la contabilidad administrativa y de costos. En una empresa, la parte medular para ver o medir la rentabilidad es la parte de los costos, ¿no? Entonces también ahí tenemos colegas especializados en el tema de la determinación o la correcta determinación de los costos. Y por último, les decía, estos son enunciativos, el tema de prevención del lavado de dinero. También últimamente ha surgido con mayor interés este tipo de especialización desde que se publicó y entró en vigor la ley para identificar las operaciones con recursos de procedencia ilícita, en la cual hay que establecer manuales, hay que estar mandando declaraciones periódicas, avisos. Entonces también puede ser un área en la cual podemos estar colaborando. Aquí pueden ver, esos son en los campos en los cuales nosotros como contadores podemos especializarnos. Pero no hay que perder de vista el hecho de que en muchas de estas áreas o en muchas de estas especialidades vamos a compartir y vamos a poder interactuar con colegas de otras profesiones. Y así es como lo tendremos que hacer para un mejor servicio a nuestro cliente, ¿no? Por ejemplo, en el estudio, para el tema de los estudios de precios de transferencia, pues podemos auxiliarnos o podemos compartir este tipo de trabajos con actuarios, con economistas, obviamente alguien con quien tenemos una interacción muy activa es obviamente con nuestros compañeros abogados, los cuales también intercambiamos en el tema del litigio fiscal, entonces vamos a estar interactuando con otras profesiones. Entonces, como podrán ver, estas son algunas de las áreas en las cuales ustedes como contadores van a poderse desarrollar una vez que concluyan la carrera. ¿Cómo ha ido evolucionando? Me imagino que los muchachos que van entrando, todas estas imágenes les van a parecer extrañas, ¿no? Una póliza de diario, una póliza de cheques, las hojas tabulares. Espero que algunos de los
que están entrando a maestría de doctorados se acuerden o les haya tocado verlas, porque si no les ha tocado verlas ya me preocupa, porque entonces soy el más viejo que está aquí en la sala y pues a mí sí me tocó trabajar sobre estas, ¿no? A lo mejor el libro diario no tanto, pero sí me tocó, y les voy a platicar una anécdota en el primer despacho donde me tocó trabajar. La contadora para la cual la apoyaba, me llamó la atención porque no usaba la sumadora con todos los dedos, o sea, sino que usaba, era el clásico que iba sumando con dedo, ¿no? Entonces, lo que hizo para que yo me enseñara a usar la sumadora con toda la mano fue precisamente darme un libro diario y que verificara todas las sumas que venían en ese libro diario. Entonces, con eso, pues ahora ya usas todos los dedos de la mano y sin ver. Igual como pasa con el teclado de la computadora, ¿no? Entonces, pero así va evolucionando todo, ¿no? También el tema de las declaraciones, pues los muchachos les va a tocar, o algunos compañeros de la maestría que son de reciente egreso de la carrera, pues probablemente el tema de las declaraciones de impuestos también ya les han tocado a través de sistemas o de las plataformas electrónicas del SAT, pero en su momento también nos tocó llenarlas a mano o a máquina, que también requerías habilidad para en su momento llenar esas declaraciones. Bueno, a lo mejor al doctor Daza y al doctor Sánchez sí les tocaron aquellas declaraciones en las cuales tenían los cuadritos y tenías que llenar la máquina al centro del cuadrito. Entonces ya más o menos teníamos, era número, espacio, y después de 3 números eran 2 espacios y otra vez el número, porque si no ya no cuadraban los números en los recuadros que teníamos que llenar. Entonces, pues también requiere una habilidad con la máquina de escribir para poder llenar esas declaraciones. Obviamente esta evolución y este uso de la tecnología, pues nos ha venido a ayudar y a cambiar nuestra visión y nuestro papel como contadores, ¿no? Entonces, por eso aquí en esta lámina les pongo que las tecnologías de la información es un aliado fundamental para el contador público. Se convierte en una competencia esencial para poder agregar un valor al servicio que estamos prestando. Porque ya no tenemos, o ya quedó atrás aquella visión que tenían del contador en su escritorio lleno de papeles, sumando, usando esas hojas tabulares. Hoy en día nos debemos de convertir en un asesor de negocios. Así como el empresario, cualquier persona tiene su médico de cabecera o su abogado de cabecera, nosotros en la parte que nos compete, también lo que vendemos es confianza con el cliente. Entonces, nosotros debemos de estar plenamente capacitados para poder hacer sentir a nuestro cliente esa confianza. ¿Y por qué hablo de que tenemos que generar esa confianza? Así como van con el doctor y le platican todos los síntomas cuando se sienten mal, pues a nosotros como contadores también nos tendrán que decir cuáles son los síntomas que tiene el negocio. ¿Para qué? Para poder tener los elementos, para poder tener información, la cual, con la capacitación que tenemos, poderle dar una correcta asesoría y orientación para el flujo y el desarrollo de la empresa, ¿no? Entonces, nos volvemos, o yo considero que somos una parte fundamental en el crecimiento de toda negociación, ¿no? De todo negocio. Entonces, debemos de tener esas habilidades para poder dar un buen consejo. ¿Qué nos trae el uso de esta tecnología de la información? Pues de entrada, nos obliga a tener una seguridad de la información, debemos de mantener resguardo porque esa información es importante para el cliente y nosotros obtenemos información y vamos a generar el resultado de nuestro trabajo, también es información que le vamos a dar al empresario para que pueda tomar adecuadamente las decisiones. ¿Qué tenemos o qué nos ayuda también las tecnologías de la información? Integración de bases de datos y herramientas. Aquí les pongo algunos, no porque me paguen, no llevo comisión de ninguno de ellos, pero son los que más comúnmente utilizamos, estos ERPs que nos facilitan precisamente
el poder desarrollar nuestra actividad, que ya cada vez cada uno de estos sistemas van sacando herramientas con las cuales nos hace nuestro trabajo más, pues llamémoslo así, más fácil, ¿no? Que la parte que le digamos de talacha se haga de manera automática y que nosotros nos vamos más productivos en cuanto a generar la toma de decisiones. Otro punto que se desarrolla con las tecnologías de la información, pues son precisamente los métodos de identificación y autentificación. Por ejemplo, la firma electrónica avanzada. Esto nos permite ya con los biométricos estar autentificando. Y nos pasa no solamente con la firma electrónica avanzada. Agarremos nuestro celular. Nuestro celular ya trae un software con el cual ustedes le ponen la huella digital o la cara y ya tienen reconocimiento facial. Entonces esto nos ayuda a generar este tipo de información. Pero ya en un tema respecto a nuestra profesión, pues un caso, un ejemplo muy claro es precisamente el de la firma electrónica avanzada. También el intercambio de información, esto nos ayuda, por ejemplo, en el tema de facturación electrónica, sí existe un intercambio de información, porque dentro del proceso de generación de la factura electrónica está que tiene que ir hacia un proveedor autorizado que va a validar los datos y los requisitos que tenga ese CFDI para poder ser timbrado, ¿no? Entonces, también las tecnologías de información nos ayuda para estos intercambios, ¿no? El tema de inteligencia de negocios o business intelligence, ¿qué nos permite? Pues nos permite ver y también nos sirve a nosotros para poder analizar datos macros y ver cómo funcionan otros negocios para, de alguna forma, dar también alguna sugerencia con nuestro cliente. Y la minería o análisis de datos, los cuales es de una base de datos muy grande, podamos sacar datos específicos. Entonces, hay muchas herramientas y hay software que nos ayudan para poder hacer más sencillo nuestro trabajo. Por eso, nosotros nos tendremos que enfocar más en precisamente ver cómo vamos a ayudar a nuestro cliente dándole una asesoría de calidad. Aquí hablamos también de cómo esas tecnologías de la información también son utilizadas por la autoridad. Les hablaba hace un momento de que hace algunos años, no vamos a sacar cuentas, pero ahora de cuando yo había salido de la facultad y ya el maestro Antonio ya dijo cuándo salí, entonces hace 22 años y orgullosamente hace 22 años salí de la Universidad de Guadalajara. Entonces ahí nos tocaba hacer todavía muchas cosas de manera manual, pero si lo vemos, cómo ha ido evolucionando en estos 20 años, pues creo que se ha dado pasos agigantados, tanto para facilitarnos nuestro trabajo, como facilitar la parte a la autoridad, ¿no? Hoy podemos ver, para efectos de causación de impuestos, para causar el ISR, pues sabemos que es conforme a devengado, existe un XML, sin embargo, y además de este XML, la autoridad, y lo vamos a ver, para poder hoy en día determinar o generar una visita domiciliaria o una revisión o el inicio de facultades de comprobación, lo que hace es revisar sus bases de datos. ¿Y qué bases de datos? Pues bases de datos que todos proveemos de información. ¿Cuáles son los ejemplos? Pues el tema del DIP, declaraciones y pagos, la declaración informativa múltiple, el DICIF, el CIPRED, todos estos, los FDIs de nóminas, de retenciones. Con eso la autoridad se va haciendo de información y hace cruces de datos entre una base y la otra, ¿no? Hablamos hace un momento del tema de intercambio de información, pero aquí los algoritmos o los sistemas que tiene la propia autoridad hacen ese cruce de información y lo que va a originar es que la autoridad haga revisiones más focalizadas sobre ciertos puntos, y lo vamos a ver un poco más adelante, ¿no? El tema de la DIOT, entonces también ya con la entrada en vigor del recibo electrónico de pagos, digamos que con eso complementamos. Anteriormente, con la emisión de un XML, lo único que tenía información la autoridad en qué momento vendían.
y como ustedes saben, el impuesto al valor agregado lo causamos conforme a flujo. Entonces, a pesar de que también los estados de cuenta son timbrados, pues no tenía la información tan a detalle la autoridad para poder determinar en qué momento estaban cobrados los CFDI. Con la entrada del recibo electrónico de pagos, digamos que la autoridad ya puede un poco cerrar esa pinza y saber, uno, determinar cuál es tu pago de impuesto de la renta de acuerdo a los CFDIs emitidos. Claro, hay sus excepciones, como en el caso de personas físicas, pero ya con el recibo electrónico de pagos, de alguna manera cerramos la pinza para poder determinar en qué momento se pagaron esos comprobantes y ahora sí la autoridad de poder determinar cuánto es tu pago de impuesto de la renta y cuánto es tu pago de impuesto al valor agregado, ¿no? ¿Qué tenemos adicional? Lo vamos a ver, tema de sustancia económica o materialidad, con la entrada de, cuando se dan a conocer el artículo 69 con el tema de las operaciones o de los EFOS y los EDOS, pues ahí lo que tendremos que sustentar es la materialidad, y lo vamos a ver un poco más adelante. Parte de la reforma de 2020 fue la reforma al artículo 5A, que es un poco el tema de razón de negocio y materialidad. Aquí, pues digamos que son algunas de las declaraciones que se presentan de manera recurrente, pero hay que recordar que la autoridad puede hacer cruces de información con otras bases de datos que se hace llegar, ¿no? Aquí no viene, pero por ahí en resolución miscelánea hay una declaración informativa que le obligan a las aerolíneas de informar quién viajó, con qué pagaste, a dónde viajaste, si tuviste escalas, con cuántas maletas viajaste, y pues no sé, pero a lo mejor hasta si viajaste con la catedral o con la capilla. Entonces es que tengan cuidado cómo compren los boletos si es que van a viajar con la capilla, ¿no? Entonces, hasta ese tipo de información se puede tener acceso a la autoridad. Otra de las cosas que también ha venido cambiando y evolucionando es precisamente el tema de la globalización. México, al pertenecer a las grandes ligas, que en ocasiones nos preguntamos si de verdad deberíamos de pertenecer a las grandes ligas como es la OCDE, sin embargo, participamos en ellas y muchos de los cambios se hacen derivado de la globalización. Aquí les pongo el TEMEC, pero todo el tema de los convenios que se tienen multilaterales, tanto de comercio como de intercambio de información fiscal, pues nos hace o nos orilla en ocasiones a que existan reformas fiscales. El tema con prevención del lavado de dinero, el tema de intercambio de información con el IRS en Estados Unidos, las convergencias a las normas internacionales de auditoría, también esas adecuaciones que se está haciendo por parte del CINIF para homologar algunas de las normas de información financieras internacionales con las normas de información financieras mexicanas. Entonces, también la globalización nos hace ir caminando como el mundo va caminando. Entonces, también nosotros en nuestra carrera, en nuestra profesión, nos tenemos que ir adaptando a esos cambios. Les daba un ejemplo, ¿no? El tema de la OCDE. Si revisamos la exposición de motivos para la reforma 2020, vamos a ver por lo menos 6 acciones del plan BEPS. El plan BEPS lo da a conocer la OCDE con la intención de que todos los países que participan en ella evitar la erosión de la base imponible y el traslado de utilidades. Esto es, que juguemos con los ingresos o dónde declaro los ingresos para obtener un beneficio fiscal. Entonces, trata de evitar ese traslado de utilidades y para eso da a conocer un plan de acciones BEPS, son 15 acciones. Aquí simplemente les pongo como ejemplo las cuales se dan a conocer o son parte de la exposición de motivos para la reforma de 2020, ¿no? Por ejemplo, la acción 1 señala que es abordar los retos de la economía digital para la imposición, y ustedes recordarán que parte o de los puntos importantes este año
que entraron en vigor, que se decidió para entrar a partir de junio, fue precisamente el gravamen o la retención de ISR y de IVA para todas aquellas operaciones que se hacen a través de plataformas electrónicas. La acción 2, neutralizar los efectos de los mecanismos híbridos. También hubo reformas al artículo 4.5 del impuesto a la renta, estableciendo mecanismos de identificación o para poder controlar estos mecanismos híbridos. La acción 4, que limita la erosión de la base imponible vía deducciones, ya sea con intereses o otros pagos financieros. Hay que recordar, ya existía el tema de capitalización delgada, de cuando el monto de mis deudas excedía más de 2/3 partes de mi capital social, pero a partir de este año hay una limitante más para la deducción de intereses. Entonces, parte de la exposición de motivos está fundamentada en esta acción 4. La acción 7, impedir la ilusión artificiosa del estudio de establecimiento permanente. También se hicieron las adecuaciones para poder controlar y poder establecer el tema del establecimiento permanente, ¿no? Que no hacer como que si estoy y no estoy. Entonces también suman adecuaciones a estos ordenamientos. Las acciones 8 a la 10, que es asegurar que los resultados de los precios de transferencia estén en línea con la creación de valor. Aquí yo ya les comentaba que una de las partes donde podemos actuar es precisamente con los estudios de precios de transferencia. Entonces esta acción 8 va encaminada precisamente a asegurarnos este tipo de operaciones, ¿no? Y la acción 12, el exigir a los contribuyentes que revelen sus mecanismos de planificación fiscal agresiva. Se fijan, aquí habla de planificación fiscal agresiva. ¿Con qué nos encontramos a partir de este año? Con un nuevo capítulo en el Código Fiscal de la Federación, que son de las operaciones reportables, en las cuales, si vemos cómo venía el proyecto del Ejecutivo, se hablaba de 28 fracciones de estas operaciones reportables. Con orgullo puedo decir que el año pasado me tocó estar acompañando al presidente del colegio, Rodolfo Servín, en los trabajos que se hicieron tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, pudiendo hacer, tratando de hacer entender a los diputados del por qué no tenía que pasar esto. Se logró, de 28 se bajaron a 14, pero a final de cuentas, si ustedes ven la acción, me habla de planificación fiscal agresiva, y normalmente esta planificación fiscal agresiva se hace de manera internacional. Aquí, a como quedó la redacción, hay operaciones nacionales. Entonces, sí, digamos que fuimos un poquito más allá. Como les comentaba, ya entrando en la segunda parte de la plática, pues es uso de la tecnología y esa necesidad del Ejecutivo de poder hacerse llegar de recursos, pues está enfocado, y vamos a ver cuáles son esos mecanismos y esos esfuerzos que ha hecho la autoridad. Son de todos conocidos que una vez entrando este nuevo gobierno, hubo despidos de funcionarios, hubo cierre de desconcentradas del Servicio de Administración Tributaria. Entonces, eso ha originado que sí, durante 2019 bajó el monto de recaudación proveniente de actos de fiscalización. Sin embargo, ya para 2020, ya la autoridad ha puesto manos a la obra, y vamos a ver que ya estos mecanismos que ha puesto la autoridad ha sido y les han dado buenos resultados, ¿no? La propia autoridad lo ha llamado como el ABC, que es aumentar la eficiencia recaudatoria, bajar la evasión fiscal y combatir la corrupción. Entonces, han sido los temas que ha estado el Ejecutivo insistiendo mucho, que así es como va a trabajar la autoridad hoy en día, ¿no? Si comparamos un poco cuáles son estos incrementos en recaudación, les comentaba, bajaron el nivel de fiscalización un poco en 2019, entonces con lo que va comparando el primer semestre de 2019 con 2020, pues ahí traemos 1.694.000 millones de pesos recaudados en 2019 contra 1.748 en 2020.
hay un incremento de un 0.01% en términos reales. Entonces, pareciera que sí ha habido un incremento, pero vamos a ver que dentro de este monto de recaudación durante el primer semestre está incluido los actos de fiscalización y todos estos actos que son de todos conocidos de los grandes contribuyentes que han venido pagando de acuerdo a lo que comenta la autoridad, porque se sientan a la mesa y llegan a un común acuerdo de que sí tienen que pagar. Pero un poquito más adelante comentaremos si es así o no es así. Aquí es donde también quiero mostrarles, de acuerdo al informe tributario y de gestión del primer semestre, comparando los ingresos del 1.748 billones de pesos que ha recaudado, como recaudación primaria es 1.479, que entendemos como recaudación primaria, es la que nosotros o todos los contribuyentes pagamos sin necesidad de que la autoridad ejerza sus facultades de comprobación, lo cual viene como recaudación secundaria, que son los 269.511 millones de pesos. Con una eficiencia recaudatoria de 50 millones y 219 de fiscalización y cobranza. Entonces, aquí es donde podemos ver que ya la autoridad está poniendo en marcha estos mecanismos que ya tenía previsto que iba a utilizar para la fiscalización. ¿Qué más ha hecho o cuáles son esos mecanismos de fiscalización? Tiene distintos medios. El tema de visitas domiciliarias, esas ya comentábamos, esas desde por la reducción de personal, no han sido tantas el tema de las visitas domiciliarias, las revisiones de gabinete han sido un poco más, han sido menos, pero han sido más que las visitas domiciliarias, la revisión de dictámenes fiscales, esa también ha venido muy a la baja, porque cada vez son menos los dictámenes fiscales que se presentan. Hay que recordar que este dictamen ya es optativo y solamente para cierto nivel de empresas. ¿Cuál ha sido lo que ha venido incrementándose? El tema de los medios masivos. ¿Qué son estos medios masivos? Cartas de invitación o algunas citas o mecanismos donde citan al contribuyente para darles a conocer su situación, cuando la autoridad, derivada del análisis previo que ya hizo con tal información con la que cuenta, ve algunas distorsiones o algunos cambios en los parámetros que viene utilizando el contribuyente y de ahí se genera. Entonces, como pueden ver, los actos de fiscalización se han enfocado más al tema de los actos masivos, ¿no? Ya cada vez es más común el tema de las cartas de invitación o las notificaciones en las cuales traemos diferencias. ¿Cuáles son los 4 ejes que podemos decir que está basada esta fiscalización? Obviamente el tema de reformas fiscales, ya hablamos y hablaremos un poquito más adelante del tema de esas modificaciones que hacen con efectos de fiscalización, el tema de la cláusula antiabuso, que es el 5A, el tema de operaciones reportables, las medidas de control, o sea, todo lo referente a esa información que nosotros estamos proveyendo a la autoridad, las facultades de comprobación que tiene la autoridad y el combate a la defraudación fiscal. Vamos a ver, cada vez es más y siguen trabajando con el tema de las empresas factureras. ¿Qué podemos decir de estas famosas cartas de invitación? Como les he ido comentando, ese es el nivel, ese es el acto de fiscalización que más ha tenido, en mayor número se ha tenido en lo que va de 2019 y lo que va de 2020. Pues podemos decir que la naturaleza de esas cartas de invitación es un exhorto a corregir nuestra situación fiscal. ¿Por qué? Porque normalmente, y cada vez es con mayor certeza, la autoridad nos dice, oye, mira, de acuerdo a tus comprobantes fiscales emitidos, tienes tanto de ingresos y tú tienes tanto, aclárame la diferencia. Oye, o de deducciones, o de retenciones. Entonces, cada vez es más precisa esa información que obtiene la autoridad y las cartas de información también normalmente ya no son con datos incorrectos, sino que ya también son datos donde nosotros tendremos que
que acudir a hacer la aclaración. Esto obviamente, esta carta de invitación no constituye una facultad de comprobación, entonces esto agiliza todos los procesos, ¿no? Tanto para la propia autoridad y que tampoco tiene que ejercer recursos personales y económicos para poder lograr una recaudación más eficiente. Entonces, estas cartas de invitación les han resultado bastante rentables, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que traen estas cartas? Presuntas inconsistencias y diferencias, que como les comento, cada vez son más precisas. ¿Cuáles son los beneficios que tiene estas cartas de invitación? Autocorrección sin pago de multas, la oportunidad de aclarar o de evitar observaciones y evitar que las autoridades inicien facultades de comprobación. Anteriormente, pues decíamos, oye, las cartas de invitación son como las llamadas a misa. Si quieres, atiéndelas o no las atiendas. Creo que hoy en día es importante y podemos decir que lo que se recomienda es atender todas esas cartas de invitación. ¿Para qué? Para evitar cualquier acto de molestia el día de mañana. E insistirles, normalmente estas cartas de invitación nos sirven para hacer correcciones, porque por alguna situación hay comprobantes que se timbraron mal, comprobantes que no se cancelaron. Entonces, este tipo de operaciones son cada vez más precisas por parte de la autoridad y nos ayudan precisamente a poder verificar este tipo de actos. ¿Qué consecuencias tienen? Ya lo hemos venido comentando. Puede tener como consecuencia el no atender estas cartas de invitación, así como puede ser que no pase nada, puede ser que también la autoridad inicie sus facultades de comprobación. Entonces, por eso sí es importante darle ya respuesta a todas las cartas de invitación. Una eventual emisión de opinión negativa, estas opiniones negativas, pues normalmente se vuelven más comunes. Anteriormente surgieron como solamente para aquellas empresas que tenían operaciones con el gobierno federal, que lo pedían como requisito, la opinión de cumplimiento fiscal positiva. Pues hoy en día hay que recordar que esta puede llegar, dependiendo del tema de la causa, no solamente la opinión de cumplimiento negativa, sino hasta un tema de cancelación o uso restringido de los certificados de sellos digitales. Entonces, es donde cobra relevancia el contestar estas cartas de invitación. Entonces, hay que atenderlas. Mi recomendación es atenderlas porque, insisto, nos sirve para hacer un acto de contrición, ver si me estoy portando mal o no, y que de ahí poder evitarme un dolor de cabeza el día de mañana. ¿Cuáles son estas principales reformas? Les decimos que es un tema o de los 4 ejes en los cuales se basa la fiscalización. Ya lo hemos venido comentando, el tema de las reformas orientadas a la fiscalización, la regla antiabuso, este famoso 5A, donde le da la facultad a la autoridad de recaracterizar operaciones cuando ella considera que no tiene una razón de negocios y cuando mi único objetivo es obtener un beneficio fiscal. Entonces, esto obviamente, esta modificación lo que le lleva a la autoridad es tener herramientas o armas para poder tener una máxima o incrementar la fiscalización. Les adelanto un poco, este 5A dentro del paquete económico trae una modificación a este 5A, en el cual señala que se les da el peso para que esa recaracterización o esa investigación que hacen con base al 5A pueda ser utilizada en juicios. Entonces, por parte de la autoridad. Entonces, creo que sí se viene un poquito más complicado si es que se aprueba de esta manera. Ya hablábamos del tema de los esquemas reportables, todas esas acciones, esas 14 fracciones en las cuales estamos obligados nosotros como asesores de reportarlas o de las empresas que las aplican también de reportarlas, y tendrá que reportar que lo hizo y del asesor que lo sugirió. Entonces, es muy importante el tener pleno conocimiento de esas 14 fracciones de los esquemas que tenemos que reportar. Y ya también comentamos el tema de los sellos digitales. Si bien es cierto, en 2020 digamos que se flexibilizó, hasta 2019 lo que el Código Fiscal establecía era una cancelación de sellos digitales.
que eso originaba a que a muchos contribuyentes los metieran en problemas porque sin saber el motivo simplemente les cancelaban los sellos y era todo un calvario el tener que estar yendo a la autoridad, oye, a ver, ¿por qué me cancelaste el sello? Y el tema de la reactivación era peor, a pesar de que con entrevistas con las autoridades decían, oye, en 3 días te reactivo los sellos digitales, en realidad eso no pasaba en ese lapso de tiempo. Eso se daba, hubo contribuyentes que duraron 6, 8 meses en poder generar nuevamente un certificado de sello digital para poder operar. Entonces, ¿qué cambia para 2020? 2020 ya me hablan de que hay un procedimiento previo donde me notifican un uso restringido de esos sellos digitales, en los cuales me dan un plazo para poder aclarar y que no pase a la causal de cancelación de sellos. Pero se incrementan aquellas causales en las cuales puedo caer en el supuesto de suspensión temporal o restringido de uso de sellos. Quienes no hayan presentado su declaración anual, sea de persona moral o persona física, pues ya estamos en una de las causales de restricción de uso de sellos. Entonces, también son de los temas que hay que cuidar mucho, porque hay que recordar que el tema de poder emitir las facturas es la parte vital de los negocios. Si un negocio no puede emitir facturas, pues obviamente no puede vender, y al no poder vender, lo estamos orillando o puede llegar al tema de cierre de este negocio, ¿no? Entonces, hay que estar muy, muy cuidadosos de no caer en estas causales de restricción de usos, y si caemos, pues inmediatamente solucionarlo para no llegar al tema de la cancelación. El contexto tal de las facultades de comprobación del SAT, pues bueno, las facultades, la tradicional de comprobación, o sea, los medios de revisiones de manera presencial se han venido a la baja, hay un incremento de revisiones masivas, las auditorías, como hemos comentado, ya son más dirigidas, son más precisas, se van a enfocar mucho en operaciones intercompañías. En el tema de las entrevistas con grandes contribuyentes, hablan de entrevistas donde les da a conocer las diferencias y pues con el tema pueden llegar hasta la judicialización de los asuntos. Hay una coordinación de esfuerzo entre dependencias estatales y federales para poder recaudar en mayores montos, ¿no? Creo que fue muy conocido estos grandes contribuyentes, y dentro de las mañaneras del presidente hablaba de 15 grandes contribuyentes que tenían adeudos muy importantes con el fisco federal. Pues según lo que se informa, fueron estas entrevistas con estos grandes contribuyentes con los cuales convencieron, y estos fueron los montos que pagaron, ¿no? Entonces, se fijan, son casos conocidos, son públicos, pero ¿cuál es lo preocupante? Información, y esto por compañeros o colegas que forman parte de la Comisión Nacional Fiscal, de la Comisión Fiscal Nacional, y que probablemente algunos de sus clientes son ellos. El tema era bajo amenaza de llevar a un tema penal si no efectuaban el pago. Y tal vez lo preocupante es que en varios de estos casos no era un tema de un no deducible, era un tema de interpretación de la disposición legal. O sea, no era una omisión o no haya querido pagar. O sea, fueron temas de interpretación, pero que los mecanismos para que pagaran, pues como pueden ver, todas ellas son empresas públicas. El tema de judicialización del tema o de los representantes legales les pudiera causar unos efectos mayores en el valor de sus acciones en bolsa. Entonces, estas son las acciones que han venido haciendo la autoridad. El día de ayer hubo una entrevista a la jefa del SAT, donde bien decía que estos eran las entrevistas o la fiscalización que habían hecho a grandes contribuyentes. De esos 15 que mencionaba el Ejecutivo, estos ya habían pagado, sin embargo estaban con nosotros para también poder recaudar, y que si no habían
lograr la recaudación era porque en este momento no tenían los recursos para hacerlo. Estos sí tenían y por eso ya pagaron. Pero que así como enfocaron las baterías en estos grandes contribuyentes, ya esas mismas acciones la van a hacer al resto de los contribuyentes. Entonces, pues no nos sorprenda que el día de mañana lleguen a contribuyentes que no estén dentro del segmento de los grandes contribuyentes. También dentro del combate a la evasión y la defraudación fiscal, hay que recordar la reforma penal fiscal que también entra en vigor a partir de este año, con el tema de la ley de extinción de dominio, el que se considere delito o que transgrede la seguridad nacional el tema de la venta de facturas, que a mi punto de vista es bueno que se combata esta mala práctica que se ha venido haciendo de la compraventa de facturas. Hablan de facturas falsas, pues en realidad, pues, como alguna vez lo declaró una diputada, que no existen las facturas falsas. Esas facturas que soportan operaciones simuladas o inexistentes son operaciones reales, son operaciones que están timbradas, son operaciones que un proveedor autorizado que las timbró, que la propia autoridad generó los sellos de certificado digital, pero que dentro del proceso había un funcionario público que dio de alta a la empresa y que tenía que validar la autenticidad de los socios, un fedatario público que también dio de alta a la empresa. Entonces, que aquí hablamos no solamente de quienes emitieron el comprobante o quienes lo compraban, ¿no? Nos ha tocado ir en ocasiones cuando un cliente te dice, oye, vamos porque tengo una cita con un fiscalista para que me des tu punto de vista. Y pues es la excepción cuando llegas y lo que le ofrecen a tu cliente es precisamente una venta de facturas. Y en alguna plática el ponente llegó a comentar que este tema de la emisión de facturas o de la venta de facturas había generado nuevas carreras, porque llegabas y te daban una tarjeta y era médico veterinario y fiscalista, porque tenían otra profesión, pero lo que se dedicaban eran simples agentes de ventas que lo que hacían era comercializar los comprobantes, ¿no? Sí, es cierto que la autoridad está poniendo más énfasis en el combate a este tipo de actividades, entonces los cuales, insisto, yo veo de manera positiva. Sin embargo, las consecuencias que pueden tener quienes adquieren o quienes deducen esos comprobantes son los que hoy en día están aumentando el monto de la recaudación. La autoridad, si tratara, o por lo menos al día de hoy, yo no he escuchado de alguna empresa, algún representante legal de una empresa que ya está catalogada como definitiva de EFO, que esté en la cárcel. ¿Qué es lo que le ha servido a la autoridad? Pues yo detecto el EFO, pero me voy con el EDO, porque ese hoy en día es el que sigue operando y que quiere tener continuidad en su negocio, ¿no? Para darles un poquito de números, pues aquí están los números, ¿no? ¿Cuánto es lo que los contribuyentes presuntos? 11.700, definitivos 10.470, desde todos. Pero aquí vean el monto de las deducciones de quienes deducen operaciones simuladas, solamente de aquellos contribuyentes declarados EFOS definitivos por estrados. Entonces, como pueden ver, es un mecanismo que a la autoridad le puede resultar, o le ha estado resultando demasiado rentable, porque lo único que hago es hacer un cruce de información y generar las cartas de invitación para aquellos contribuyentes que dedujeron operaciones simuladas para que acudan y regularicen su situación fiscal. ¿Qué debemos hacer? Pues implementar controles que nos permitan adelantarnos a las revisiones masivas del SAT, esto es, esos cruces de información respecto a qué es lo que tenemos que hacer, cruzar la información que tiene el SAT con la que contamos nosotros, revisar todas las estructuras fiscales implementadas en el pasado y verificar que los expedientes estén analizados y si deben ser operaciones reportables, porque hay que recordar que de estas operaciones reportables,
si bien es cierto, empezamos a reportar a partir de 2021, tenemos que reportar todas aquellas operaciones que tengan efectos en 2020 independientemente de cuándo se llevaron a cabo. Hay que analizar con detalle el impacto de las reformas fiscales en la declaración anual de 2020. Ya hablábamos del tema, por ejemplo, de los intereses. Entonces, hay que analizar ese impacto y buscar siempre el acompañamiento de nosotros o sugerir que siempre los acompañemos de los asesores en las etapas de las facultades de comprobación. Y hoy en día, al tratar de la autoridad de catalogarlo como un delito penal, pues probablemente también recomendar que dentro de esas facultades de comprobación los acompañemos nosotros como asesores, pero también de un abogado en la parte penal, ¿no? Entonces, hasta aquí creo que ya tenemos el tiempo encima. Les voy a quedar a deber el tema de los comentarios al paquete económico 2020. Ahora sí que si les gustó y quiere que vuelva a venir, pues maestro Antonio, con todo gusto, y podemos hablar un poquito respecto a los comentarios del paquete económico, o ya que vaya fluyendo dentro del proceso legislativo, pues ya ir ya con datos o con informes más certeros con los datos que vayan aprobando las distintas cámaras, compartirlo aquí con los muchachos. Muy bien. Muchas gracias, Jaime. Oye, Jaime, ya me los asustaste a todos los muchachos de la materia penal fiscal. Y creo que el tema es, no nos preocupemos, ocupémonos en estar preparados, en estar capacitados para no llegar a estar en esa situación. Si nosotros estamos debidamente capacitados, debidamente actualizados y hacemos las cosas principalmente con ética, creo que es un tema muy importante, el manejarnos con la ética. Eso nos va a ahorrar dolores de cabeza. Sí, tiene razón, probablemente se asuste. No, el tema no es asustarlo, sino todo lo contrario. O sea, que nos ocupemos y que ese cariño que vamos a tomar o que tenemos por la carrera sea por hacer las cosas de la manera correcta. Excelente. Jaime, pues claro que aprovechando el anuncio, pues sí, vamos a tener reformas fiscales y pues ya te estamos contratando desde ahorita, adelantándote, y también en el futuro que estamos trabajando en el proyecto de las futuras oficinas del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara en el CUSEA. Y bueno, a mí me gustaría ver y comentar más de tu interesante plática, las normas ante uso, todo lo que mencionaste son temas tan importantes como que se están integrando también ya los nuevos planes de estudio, por lo que tú mencionas. Y es efectivamente, aquí que está el doctor Daza, estamos retomando bastante el tema de la ética. ¿Por qué? Porque es hacer lo correcto, Jaime. Y tienes toda la razón, ahorrarse bastantes dolores de cabeza por no actuar éticamente, pues ahora hay que preguntarle qué piensan los juzgados y qué piensan los agentes titulares del Ministerio Público por delitos fiscales. Te lo voy a decir. Un vaso de agua y una orden de aprehensión no se le niegan a nadie. Entonces, bajo ese parámetro tienen que estar preparados y tú lo sabes. Qué bueno, me da mucho gusto que hayas mencionado el tema de la ética, es importante y en estos momentos se ha retomado como esencia de los valores que debe de tener el contador público. Por eso te conocemos en tu distinguida trayectoria y sabemos que les hablas a los jóvenes con el corazón y bueno, tú estás muy joven, muy chavo, como decimos acá, porque les estás hablando y es un sinónimo de éxito y de calidad en tus exposiciones. Te quiero volver a invitar y Jaime, si nos lo permites, ya aquí tengo la autorización del señor rector y del señor director, ya me están diciendo que amárralo y pues ya estás amarrado. Estamos con todo gusto. A toda la comunidad universitaria, la presencia y sobre todo te agradecemos muchísimo tu participación en esta... Al contrario, muchísimas gracias. Aquí voy a estar las veces que me inviten y también los colegios, ¿no? O sea, a todos los muchachos que empiecen a interactuar y que empiecen a vivir la vida colegiana, como tú comentas, las instalaciones, la intención es que sea utilizada para estudiantes. Perfecto, pues antes que nada, muchas gracias a todos por habernos escuchado, muchas gracias. Muchas gracias, estimado amigo Jaime. Perdón, gracias, Antonio, muchas gracias. Muy bien, y felicidades. Al contrario, muchísimas gracias por la invitación.